El Señor cura a un paralítico. ¿En qué consiste la parálisis? En este capítulo hablamos sobre hechos y palabras, evangelización y muchas cosas más. Levántate, toma tu camilla y anda. Acompáñanos en la lectura del Evangelio según San Marcos. Bienvenidos. Se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Este es un pasaje muy conocido, muy interesante. Lo primero que yo veo es que él está predicando en una casa o en las casas. No está en este momento en la sinagoga, no está en un lugar amplio, sino va por esas calles de esas ciudades, deben ser calles más bien estrechas. Está en la casa y la gente se juntó, se reunieron alrededor de la casa, tratando de mirar por la puerta, por las ventanas, ¿verdad? Tratando de asomarse, puerta, ventana, lo que fuera, con tal de verlo. Ya era alguien importante. Ya tenía más de 1000 suscriptores. Y la gente tenía un interés profundo en asomarse. Y viene aquí el pasaje del paralítico, cargado por 4 personas. Ok, ¿qué ven ahí en esos pasajes? ¿Qué ven en esa introducción al pasaje en realidad? No, estaba pensando en eso que dices que predicaba en la casa. Pues me estaba preguntando si eso era común en esa época o si siempre predicaban era en las sinagogas o si eso era algo diferente. Bueno, Juan el Bautista predicaba en el desierto, predicaba donde estuviera, ¿no? En el río Jordán. Sí, yo creo que es decir, existía una tradición para esa época de estos rabinos, que iban predicando, llevando un mensaje y poco a poco iban recogiendo discípulos, recogiendo personas que iban a convivir con ellos, un poco también al estilo griego quizás, y con quienes iban a caminar. Eso no era algo extraño, eso no se lo inventó Jesús. Él entra dentro de una corriente, la de ese tipo de maestros que empiezan a dar un mensaje y la gente se empieza a reunir alrededor de ellos. En mi opinión, un elemento fundamental, fuera de eso, de la fuerza de sus palabras, es que son los milagros, son los hechos que van a respaldar su palabra. Yo, porque les digo esto, soy capaz de hacer esto. Y esto que hago se lo explico con esta palabra. No son hechos fortuitos, no es que voy a poner a andar un paralítico, abrirle los oídos a un sordo y los ojos a un ciego porque sí, sino porque el reino de los cielos está cerca. Porque yo he venido a predicar el reino de los cielos y poco a poco así va conformando el sentido de su misión y de su identidad. Yo soy el Hijo de Dios. Es en esa doble dimensión y eso es lo que empieza a atraer a la gente. Este no solo habla y predica y dice cosas bonitas, hace cosas extraordinarias. Hace cosas extraordinarias y eso llama a la gente con una fuerza inmensa. Las calles alrededor de la casa de él se empiezan a llenar. Pala, ¿qué opina? Pues me parece que es interesante eso que él siempre va hablando, pues lo hemos visto ya antes, pero con hechos y con palabras, ¿no? Todo el tiempo está como para demostrar que él es, que no es cuento. Sí, la escritura, hasta donde podemos saber, la escritura los evangelios se van a organizar a partir de colecciones de hechos y de palabras.
son colecciones hasta cierto punto distintas. ¿Qué cosas hizo Jesús? ¿Qué cosas hacía Jesús? ¿Qué cosas decía Jesús? Claro, en muchos puntos están entremezcladas, como en esto de los milagros, pero por otra parte aparecen los grandes sermones del Señor que están como en puntos aparte. Pero todo siempre está interrelacionado. Toda la acción de Jesús es una acción de hechos y palabras, de hechos que respaldan las palabras, de palabras que explican los hechos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo tenerlo en cuenta para la vida. Nosotros debemos vivir lo que hablamos, hablar lo que creemos, vivir lo que hablamos, es decir, que nuestros hechos de vida respalden nuestras palabras. Porque si hay algo verdaderamente nocivo y nocivo para el cristianismo y el catolicismo, es hablar lo que no se vive. Por eso insistimos en tantas predicaciones tan bonitas que hay. Predicaciones tan bonitas y termina uno y le dice a la persona, oiga, ¿y dónde es que viven eso tan bonito? Usted me está hablando de comunidad, me está hablando de relaciones, de amor, de todo eso. ¿Dónde me puedo vincular a eso? Y le dicen, pues ve a tu parroquia, ve, busca, ¿sí? Porque no lo están viviendo. Y hablar de algo que no se vive es completamente destructivo del hecho en sí. Si usted no es capaz de vivir lo que predica, lo que dice, quiere decir que lo que dice no es verdad. Eso es lo que la persona sienta, así no sea real. Pero ese es el concepto de autoridad de Jesús. Yo hago lo que digo, yo digo lo que hago, porque todo lo que digo y hago es la verdad, es la verdad. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es decir, él estaba hablando en la sala de la casa, en la zona, sala, comedor, de esa zona central de la casa, y de golpe baja una inmensa araña. Porque así, el otro día que estábamos viendo un partido de fútbol, de repente, allí en el salón de cine, de repente empezó a bajar una arañita. Y se paró aquí a esta altura, no terminó de bajar. Se paró a esta altura y uno, oiga, me deja ver el partido, qué pena, se corre un poquito para algún lado, oiga, alguien que quite la araña. La gente suele tenerle miedo a las arañas, ¿sí? Pues algo así pasó. No había manera de ignorar al personaje o a los personajes, ¿sí? Bajó solo el paralítico. Arriba estaban los que con los lazos lo iban soltando. No había manera de que el Señor lo ignorara, porque estaba en la mitad de todo como una araña, como frente al partido de fútbol. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Me parece curioso porque por lo que veíamos el paralítico no estaba buscando que le perdonaran nada. Buscando que lo sanaran, ¿no? Estaba buscando que lo sanaran, que lo pusieran a andar, ¿verdad? Y este señor le sale con que sus pecados son perdonados. ¿Qué habrá pensado esa persona? ¿Y qué relación tiene con el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente de acercarnos a la gente? ¿Quién me quiere ayudar con eso? ¿Sergio? Bueno, así como al golpe de la cabeza, me gustaría decir que yo veo como pues una pequeña introducción, como nos están mostrando una acción bastante, como una introducción bastante pintoresca, ¿no? ¿Cierto? Como
mucha gente agolpada alrededor de la casa, como que la voz de Jesús ya es conocida, o sea, como que nos están presentando un panorama y además la entrada por la casa de un personaje, ¿no? Así como usted decía, como una araña. Dañaron el techo, o sea, esto es como bien extremo. Sí, dramático, aquí Después, está. oiga, no, yo se lo arreglo, yo se lo arreglo. Pero dañaron el techo. ¿Quién sabe? Yo no sé bien qué tipo de techo había en esas casas, ¿no? No sé si eran, pero no era teja eternita en todo caso, que se puede quitar y poner con facilidad. Pero sí, Sí, siga, tiene razón. Es una entrada sí, dramática. sí, nos están mostrando como un poco la temperatura de dónde va la cosa con Jesús en este momento, ¿no? O sea, como que esto ya se está volviendo algo así como grandioso. Algo que valdría la pena también como caer en cuenta de lo que pues yo he venido comprendiendo, y es que había una asociación eh, en la época entre las enfermedades físicas y el estado de pecado en el que se encontraban las personas. Si alguien estaba enfermo, lo que yo entiendo es que estaba asociado a que él tenía algún tipo de pecado y la enfermedad era como una consecuencia de ese pecado. Eso había escuchado yo. Entonces, por eso dice usted, este venía era que lo curaran. Pues no, pues no es que el Señor, por lo menos ahí en el texto no dice que él había dicho, el Señor, perdóname los pecados y cúrame. Lo Sí, que había, nosotros había podemos. una relación y Sergio, no solamente, digamos, desde los pecados de la misma persona, sino de los pecados de los padres, desde los pecados de los padres. Exacto, que podría ser un pecado generacional o un pecado propio. Lo cual es interesante porque pues hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? De que los problemas generacionales se transmiten. La psicología transgeneracional habla de eso, ¿no? De la tendencia a transmitir los problemas y los hechos de la vida no resueltos. Que los hechos de la vida no resueltos podemos hablar de los pecados. Pecados que no se resolvieron en la generación anterior trascienden a la siguiente o a la siguiente, pero aparecen tarde o temprano. Ahora, el Señor también van a aclarar esto diciendo que, es decir, uno de los puntos importantes en el Nuevo Testamento es el concepto de la responsabilidad personal. Cada cual responde por lo suyo, pero el pasado tiene una incidencia. El pasado tiene una presión que si uno no la resuelve va a seguir empujando, empujando, empujando. Para otras personas, para otros pensadores, ese tipo de presión se llama demonios. Es decir, hay demonios que ingresan en una línea generacional, en una familia, y van a estar empujando, van a quedar agarrados ahí de una generación a la otra. No los sacó la generación anterior, ellos siguen, ¿sí? Generación tras generación siguen haciendo males, haciendo daño y siendo una forma de que la gente camine hacia su propia muerte sin que se den cuenta. Eh, Hay unos que son fáciles de ver, por ejemplo, el, la tendencia al dinero, ¿no? La codicia. La codicia se transmite de padres a hijos. La codicia se transmite de padres a hijos, el manejo inadecuado del dinero. La parte de la lujuria, cuando hay un aspecto muy fuerte de lujuria en los padres, va a transmitirse en las siguientes generaciones, a menos que alguien lo reconozca y diga, un momentico, démosle una mirada a esto. Porque además la mayor parte de esas cosas funcionan a través de lo que llaman, ¿cómo es, Juliana? El secreto de familia, los secretos de familia. Secretos de familia. Eh, sí, pues hay una cantidad de gente que trabaja en esa línea, pero de lo que tú estás hablando como de una generación es a otra. Pero además yo sí he visto y he estudiado varias propuestas de cómo los problemas psicológicos se pueden asimilar o tienen una correlación muy grande con la situación de pecado de la persona. Porque si uno va a ver, pues, ¿cuál es la salud mental? La salud mental es la capacidad de relacionarse con la realidad, con el medio, con lo real.
y en la medida que uno se va distanciando de eso, se considera que está más enfermo, como diría mi profesor de la universidad, Bransky, decía, pues es que no es un problema de calidad, sino de cantidad. ¿Qué tan distanciado de su realidad está la persona? Pues más enferma. Y eso mismo pensaría yo que se puede aplicar o se relaciona muy claramente con el estado de pecado, porque la dificultad, el pecado lo que lleva a uno es a desconectarse de la realidad, ¿no? Entonces, en términos de psicología, para mí sí es fácil encontrar esa relación. No sé en las enfermedades físicas, pues qué tanto. Bueno, también se habla de la somatización. Me parece muy interesante ese concepto de Bransky, de Simón Bransky, ¿no? Porque eso era psiquiatra de la Javeriana, entre otras instituciones. Ese concepto de que prácticamente dice todo el mundo, todas las personas están distanciadas o estamos distanciadas de la realidad. No es, la duda no es si sí o si no, sino cuánto. Entre más distanciada está la persona de la realidad, empieza a desarrollar enfermedades más complejas, la psicosis, la esquizofrenia, enfermedades de esas. No vamos a entrar tan en detalle en eso porque no somos expertos. Pero yo creo que hay una dimensión importante de eso, la conciencia de la realidad. Y también hay otras personas que nos dicen que la distancia de la realidad, como dices tú, está marcada por lo que se llaman pecados. Pecado es darle la espalda a Dios. Pero Dios no es un Señor sentado en un trono. Ese es un concepto que hay que luchar mucho por erradicar. Dios no es un Señor sentado en un trono, ni Dios es tres señores sentados en un trono. Dios es el ser. Entonces hay que comprender que si se le da la espalda al ser, ¿qué queda? Pues la destrucción del ser. Y eso es lo que se llama enfermedad, la destrucción del ser. Cuando una persona está muy enferma físicamente, quiere decir que el cuerpo se le está destruyendo. Generalmente cuando la enfermedad es grave, no es una sola cosa, no es que a mí me duele el estómago y lo demás funciona bien, sino que una cosa afecta a la otra y todo el cuerpo se va afectando, se va destruyendo hasta que termina por colapsar. ¿Cierto? ¿Cómo es que se llama eso? Una falla sistémica. Una falla sistémica. Todos los órganos empiezan a fallar uno tras otro. Le falla el hígado, eso afecta, fallan los riñones, empiezan a fallar los pulmones, empieza a fallar el corazón, todo es una falla sistémica. Yo creo que a nivel espiritual sucede algo así, y el origen es el darle la espalda al ser. Si le damos la espalda al ser, se va a ir produciendo una falla sistémica en el ser. En el ser, que tarda, sí. Que puede aguantar prácticamente toda la vida, sí. Eso es cierto. Hay personas que uno las ve dedicadas al pecado, es decir, a vivir de espaldas a Dios, de vivir de espaldas a todo lo que es, podríamos pensar que es el ser, el bien, la nobleza, todas esas cosas, y sin embargo siguen subsistiendo. Es decir, Adolfo Hitler, pues hasta que no se le vino el mundo encima, no desapareció, ¿no? Y los demás grandes personajes que se pueden calificar como malvados. Pero la afirmación de Bransky me parece muy interesante. Todos somos enfermos. Todos estamos distanciados de la realidad. En palabras nuestras, de temas que hemos tratado aquí, la vida es sueño. La vida es una fantasía, no vivimos la realidad. Esta no es la realidad para la cual fuimos creados. La realidad sí está aquí cerquita, pero no estamos nosotros en ella. Nosotros estamos sumidos en un sueño, en una fantasía, en un delirio, y en la medida en que ese delirio se agrava, se vuelve enfermedad. Hay personas que subsisten ahí más o menos, pero en el fondo, a menos que la persona encuentre un camino de salida de ese delirio, pues lo que va a encontrar son problemas cada vez más graves hasta llegar a la problemática final
de perderse totalmente, y eso es lo que llaman como locura. No necesariamente, perderse y no poder regresar. La locura puede ser un ejemplo, la persona se va perdiendo, después no puede regresar a la cordura. Pero yo hablo del problema final, toda su vida caminando por laberintos equivocados, ¿a dónde pueden llevar a una persona? Laberintos desasidos de la realidad, laberintos fantásticos o delirantes. ¿A dónde llevan a la persona, Sergio? Pues ya estamos en el otro nivel, ¿sí? Como a la negación total del ser, de alguna forma. Sí, claro, la persona parte de negar el ser y va derivando, metiéndose en laberintos donde imagina, construye fantasías y delirios y sigue y nunca regresa a la realidad. ¿A dónde va a dar? Pues lo que nosotros hemos venido sospechando es que eso se llama después de la muerte el infierno, ¿no? La persona que ya no tiene posibilidad de llegar a la realidad se llamaría infierno. La persona que no tiene posibilidad de llegar al ser. Es que el ser y la realidad sería una sola cosa. Y si bien el nombre de Dios se le ha puesto a muchas cosas, porque a través de la historia se ha usado por todas partes, por eso se escribe con minúscula tantas veces. Hay un ser que no es un ser, sino que es el ser, que es la realidad. Es la realidad. Eso es lo que llaman el Dios con mayúscula. ¿Sí? El Dios con mayúscula. Ese ser, la realidad, se hace presente en este delirio de los hombres, que llamamos mundo, un delirio colectivo. No sé si nos estamos yendo muy lejos, un poco conforme a lo que usted decía hace un rato, si nos estamos yendo ya muy lejos, cuando hablamos de que el delirio colectivo lo llamamos mundo, lo llaman mundo. De manera que sigamos con la lectura y no nos alejemos tanto. Lo primero que le dice es: tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Sí, Jesús obra como corresponde, la base de todo. Sea que haya somatización o no que no haya somatización. No necesariamente hay somatización en este, pero el principio de todo es perdonarle los pecados. ¿Para qué? Para que se pueda asomar a la realidad. Porque ¿qué es lo que le impide asomarse a uno, le impide a uno asomarse a la realidad? ¿Qué es lo que le impide a uno asomarse a la realidad? Lo que uno, lo que uno tiene escondido, que lo hace pues esconderse de eso porque quedaría todo a la luz. Lo que uno tiene escondido, la culpa, porque en el fondo del ser, sea como sea, así haya, hoy en día y en el periódico de hoy y ayer he visto una serie de artículos publicitarios, publicidad no pagada, violenta, sobre la masturbación masculina ayer y femenina hoy, los juguetes sexuales y toda esa cosa, artículos, columnas, sustentados y todo. Es decir, eso no es otra cosa que la promoción del pecado. Por más que usted vea esas cosas y dice, no tengo problema. Porque mire, aquí me dicen estas autoridades que esto está bien. Utilizan el principio de autoridad, que como decíamos esta mañana o ayer, Sergio, es de los principios más flojos que hay. Es que fulanito dijo. ¿Y quién es fulanito? La señora Paola Rubina no sé qué. Esa dijo que la masturbación es buena para la salud en hombres y mujeres. Y el señor no sé quién, Friedman o no sé quién, Juliana, es uno de los que trabaja sobre eso. No estoy seguro. No me meto en psicología porque no es mi campo. Eso no le quita a uno la conciencia profunda de que está por un camino equivocado. Que la sexualidad es una forma de comunicación, como un punto básico, ¿sí? Para hablar de sexualidad tendríamos que meternos más a fondo en el tema, pero como base, como principio, es una forma de comunicación profunda, íntima, comunicación con otro ser, con otra persona, con la contraparte.
hombre y mujer. Es una forma profunda de comunicación con una mujer. Entonces la sexualidad pues solito no funciona porque uno no se puede comunicar conmigo mismo. En cambio sí va a producir un rezago de culpa tremendo. Especialmente si se vuelve creciente. Ok, entonces lo primero que hace el Señor para que el tipo pueda dar un paso hacia la luz, dejar de esconder cosas y por lo tanto de esconderse. Acuérdense que ahí se produce ese fenómeno del niño que cuando se tapa los ojos piensa que el mundo desapareció y cuando los abre el mundo vuelve a aparecer. Les hablaba de un youtuber que hace ese ejercicio. Él se tapa los ojos y entonces lo que pasa es que el mundo desaparece. No es que él no vea el mundo, sino el mundo desaparece. Ya, esto se fue porque yo me tapé los ojos. Esa es la sensación que uno tiene, pero el mundo no desaparece. El hecho de que yo ignore un hecho no lo desaparece. Sigue vigente y sigue vigente en mi interior. Por eso creo que ese es un mensaje que nos da el Señor ahí. Lo primero es perdonar los pecados. Entonces, para que alguien pueda ver, y uno a veces se le olvida eso, ¿no? Cuando se acerca a la gente, lo primero es, oiga, reconozca sus pecados y vaya, confiéselos. Vaya, confiésese, que le den la absolución. Y va a ver que de ahí, no es que con eso, si hace eso ya quedó al otro lado, porque muchas veces la gente lo hace mal. Yo diría la mayor parte de las veces lo hace mal. Pero es un punto de partida muy importante. Sentirse perdonado. Sentirse perdonado. Y luego viene la reacción de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas, Sergio? Lo que yo entiendo es que había un grupo de personas, como en esa época no había digamos, libre, pues sí, no había imprenta, no había forma de hacer como la transmisión del conocimiento que nosotros conocemos hoy en día. Había unas personas que se encargaban de transcribir los libros y específicamente transcribir los libros de la ley, básicamente de la ley y los profetas, es decir, la Biblia hebrea. Eso era lo que se hacían, los contrataban, ese era su trabajo y ellos por hacer ese trabajo de transcripción, pues eran de las personas que más conocían precisamente los textos al dedillo, ¿no? O sea, conocían los detalles de los textos. Entonces ellos no eran los mismos fariseos, entiendo. Ellos eran otro grupo de personas, pero que de todas maneras sí, digamos, eran muy apegados al detalle de la ley. Sí, eran muy conocedores. Esa institución de escribas en realidad viene a durar ¿hasta cuándo? Palita, que es nuestra experta en la historia, y no la quiero corchar, pero sí cuéntenos un poquito hasta cuándo va a durar la institución de los escribas, pues con otros nombres, ¿no? Pero esas personas que van a estar copiando y traduciendo, después se van a llamar copistas y diferentes formas. Palita, te corché, quedaste mal. Bueno, no importa, porque ya uno estando haciendo maestría en teología, eso llega rápido, rapidísimo. Juliana sabe hasta más o menos cuándo dura esa institución. Hasta que se inventó la imprenta. Hasta que se inventa la imprenta, obviamente, hasta Gutenberg es, ¿no? El inventor de la imprenta. Hasta Gutenberg, eso es como hacia 1500, 1480 y pico, una cosa así. Sí, por ahí. Al principio del siglo XVI. Aunque los chinos ya se la habían inventado antes, ¿no? Los chinos se habían inventado todo antes, pero no le contaron a nadie. Entonces nos tocaría irnos a estudiar a los chinos porque se habían inventado la tinta, se habían inventado la pólvora, se habían inventado la imprenta mucho antes que Occidente. Ese es un ejercicio que nos falta hacer de todas maneras, estudiar la cultura china, la cultura india. Pero volviendo al tema, entonces los escribas son como una institución, como un grupo de personas. A ver, ¿cómo está hoy como dividida la estructura del pueblo de Israel en esa época, en la época de Jesús? Estaban los sacerdotes, pero los sacerdotes no eran los mismos levitas, ¿no?
¿Se acuerdan que los sacerdotes fueron cambiados por los, ¿cómo se llaman? No, los sacerdotes, cuando vienen los macabeos, cuando los macabeos finalmente se toman el poder en Jerusalén, en sus guerras y en sus luchas, los macabeos no eran descendientes de David. Los macabeos son como una rebelión, digamos, carismática, propiciada por el espíritu, pero que no es institucional. Pero ellos van a terminar por constituirse en reyes. De ahí vienen las dinastías que van a estar imperando en este momento, la de los Herodes y eso. Ellos van a ser rechazados por los sacerdotes, por los levitas en el templo. Entonces ellos sacan a los levitas y ponen una nueva casta de sacerdotes. Si no estoy mal, y por supuesto acepto correcciones porque no soy experto en el tema, ese es el Sanedrín. Ese es el Sanedrín, el sumo sacerdote y toda esta historia. Entonces están estos sacerdotes, esta casta de sacerdotes. Luego están los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos de personas muy estudiosas, muy piadosas. Si no estoy mal, lo que hablamos al comienzo de los rabinos y de los maestros que formaban sus pequeños grupos que los seguían un poco al estilo griego, eran fariseos, eran básicamente fariseos. Los fariseos creían en la vida más allá de la muerte, los saduceos no creían en la vida más allá de la muerte. Y luego estaban los escribas, y había otra serie de grupos de distinto orden. Los esenios, hay quien dice que los esenios surgen precisamente de esos levitas originales que en la época de los macabeos se van a vivir cerca del Mar Muerto y van a estructurar unas comunidades como monacales cerca del Mar Muerto. La ciudad principal de ellos, si no estoy mal, se llama Qumran. Y ahí van a descubrir hacia 1800 y pico lo que llamaron los rollos del Mar Muerto, que eran las versiones más antiguas de los textos de la escritura. Creo que es más reciente. Creo que es más reciente. Más reciente que 1940 y pico. Sí. Ok, 1940 y pico, sí. Ah, sí, fue con el retorno de Israel. Con el retorno del pueblo de Israel, que ahí fue cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto. Ok, 1940 y pico. Eso se llama Qumran. Eso es esa secta de los esenios que hasta donde entiendo y sé viene de allá. Como te digo, hay diferentes opiniones al respecto y diferentes estudios en ese sentido. Pues hay tantas cosas que mirar en esto. Luego estaban los celotes. ¿Se acuerda de qué eran los celotes? Palita, que es nuestra experta en teología y en Biblia. Sí me acuerdo. Juliana salva a Palita de la corchada. La salva repetidamente porque es mi hijita. Cuéntanos, Juliana, ¿quiénes son los celotes? O Pala sabe quiénes son los celotes. Buscaban la liberación del dominio romano por la fuerza, una guerrilla, eran una guerrilla de la época, pues querían lograr la liberación y no estar sometidos al imperio, y estaban dispuestos a hacerlo a la brava. Querían como organizarse para defender sus derechos y eso. Pero sí, era como organizaciones guerrilleras. De hecho, uno de los apóstoles era celote, ¿no? Simón el celote. Simón el celote. Hay dos Simones, Simón Pedro y Simón el celote entre los apóstoles. Estos celotes finalmente logran primar sobre los demás, sobre las demás fuerzas sociales y políticas en la estructura de Israel y logran la rebelión armada contra Roma. Y eso es lo que va a llevar a la invasión de Jerusalén y a la destrucción de Jerusalén. La guerra que se va a prolongar, creo que desde el año 66 después de Cristo hasta la destrucción en el 70
destrucción de Roma, de Jerusalén, las murallas y toda la ciudad. Y finalmente el último bastión de esos celotes es, ¿se acuerdan cuál es o no? Sergio. Sí, es Masada. La Es fortaleza de Masada. Masada. Es Masada, una montaña, una meseta, una planicie en la parte de arriba de una montaña, de muy difícil acceso, que les va a tomar a los romanos 3 años convirtiendo los caminos de herradura que había ahí en planadas, en una rampa que les permitiera subir sus carros de guerra, y poco a poco, como durante 3 años hasta que lo logran. Y cuando ya los judíos arriba se dan cuenta de que ya están perdidos, se organizan en grupos de 10. 10 con un jefe, 10 jefes con otro jefe y así. Y cada uno se encargaba de matar a los 10 que estaban a su cargo hasta que al final quedaba uno que se suicida. Es una historia bien intensas estas. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ok, entonces Jesús no los oye. Jesús no los oye murmurando. Pues sí, ve que murmuran algo, pero no está oyendo qué es lo que dicen. Él se da cuenta es en su interior. Interesante, ¿no? Uno tiene que leer despacio los textos porque tienen mucho contenido. Cuando hablábamos de eso mismo, como sí, hablábamos el otro día, de la habilidad que tenía el Señor para leer el interior de las personas, sin que le dijeran nada. Él pues obviamente, eso confirma que Él era Dios, que era Dios entre nosotros, porque es capaz de leer lo que está pensando la gente. Ahora, sí, pero hay un elemento importante. Fíjate que después a los apóstoles les sucedían cosas similares. Y lo que nos dice San Pablo es que nosotros tenemos el Espíritu de Jesús. Entonces, igual que Jesús en su espíritu puede ver lo que el otro está pensando, a uno en muchos momentos y circunstancias. Y dependiendo de la voluntad de Dios que quiera que uno sepa, uno puede ver, sentir en su espíritu lo que el otro está pensando. ¿Y eso se llama cómo? Si vamos a 1 Corintios 12, ¿cómo se llamaría eso? ¿Quieren leer a alguien? ¿Ciencia? Pues esos carismas que aparecen, carismas o dones que aparecen en 1 Corintios 12, pues tienen diversas explicaciones, ¿no? ¿Qué es don de ciencia? ¿Qué es don de enseñanza? Yo pensaría que más que don de ciencia, es un don de discernimiento de espíritus. De que de forma carismática, a través de un don del Señor, la persona puede ver lo que le está sucediendo al otro. Claro, eso no quita la razón. Hay muchos gestos que a uno le dicen también, le hablan de lo que está pasando en el otro. Claro, el Señor los ve allá murmurando, y lo miran así de reojo y lo miran como feo, ¿cierto? Le dice, allá estos tontos están en algún conciliábulo, algo están pensando y en su espíritu entiende, lo cual era bastante obvio. Es muy posible que él lo hubiera dicho con intención de que ellos reaccionaran. Por eso, primero perdona los pecados, porque al perdonar los pecados está diciendo, yo soy Dios, Sergio. Sí, pues yo también creo que hay mucho de eso, Antonio, porque él les tira una bomba, o sea, él sabe que decir que yo le perdono los pecados a esta gente es como que, ¿qué? Pues, es una bomba, o sea, uno ya podría más o menos imaginarse que va a empezar a pensar esta gente de alguna forma, ¿no? Pues,
Él les Y es, tira una bomba. y es que es interesante porque, bueno, ahorita, porque él como que con cada cosa que hace o dice, como que ataca varios frentes, ¿sí? O sea, le está perdonando los pecados al paralítico, pero está plantando la bomba, está cuestionando a los que están ahí y al poniéndolos tiempo. a pensar, ¿no? Entonces está haciendo como varias cosas a la vez. Sí, además, si uno lee, como estamos leyendo ahorita el Evangelio de forma lenta, gradual, minuciosa, cuidadosa, va a descubrir en todo el accionar del Señor una intención. ¿Qué está preparando Él cuando lanza esa bomba? Él sabe lo que viene. La cruz. Está preparando su propia muerte. Porque la pena por blasfemia era la muerte. Él sabe que el hecho de que Él diga que Él es Dios le va a producir la muerte. Él sabe que estos señores no se van a quedar muy tranquilos. Que esto va a llegar de unos a otros, de los escribas a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, que va a llegar de un lugar a otro. Y se va a ir preparando la confabulación que empieza a surgir poco a poco. Poco a poco. Al principio es como el gran éxito, ¿no? Al principio es el gran éxito de Jesús. Cura a los enfermos, tiene una palabra muy poderosa, muy fuerte, muy sabia, muy profunda, conoce la escritura como ninguno, la gente se le viene en fila, se le vienen en multitudes. Pero luego empieza a aparecer la confabulación contra él. Este no nos gusta. Este no nos gusta. Y él, lejos de tratar como de defenderse de eso, lo que hace es como incitarlos. Pero sí, lo hace a propósito, él sabe que lo van a matar. Por eso aquí vamos subiendo gradualmente. Subiendo dentro de este secreto mesiánico que él va manteniendo, como manteniéndolo, pero al mismo tiempo dejándolo crecer. Él va manteniendo el secreto mesiánico, pero haciendo crecer la tensión hasta que al final pues eso llega como a un clímax cuando Pedro le responde, tú eres el Mesías. E inmediatamente él aclara qué tipo de Mesías es. Y es necesario que el Mesías padezca en la cruz. Y Pedro le dice que no, y él le sale con el va de retro, Satanás, apártate de mí, ve hacia atrás, Satanás, porque esas palabras le dice un momento antes, ¿no? El que te reveló que yo soy el Mesías es el Espíritu, no viene de ti. Pero el que te dice ahora estas palabras de que el Mesías no puede morir, de que venga, las pasamos chévere aquí, ese es Satanás. Y de ahí se deriva, claro, toda la teología del origen del hombre, del pecado original, de todo eso está contenida en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto que él va revelando en cada palabra de Jesús y cada hecho de Jesús está como hilado hacia la eternidad todo el tiempo, pero hilado hacia la muerte y resurrección. Él mismo va invitando a la muerte y resurrección, porque a eso vino. Vino a que lo mataran para que cuando lo mataran derrotara la muerte. Por eso digo, eso nos lleva a todo el concepto de la creación y del pecado original. Hay que tener en cuenta que en el principio no existía la muerte. La realidad que el hombre vivía en el paraíso era distinta a esta. Probablemente vivía en el mismo sitio. El paraíso tampoco es un lugar geográfico. Yo creo que a nadie se le ocurre hoy en día pensar que el paraíso sea un lugar geográfico, ¿no? Hay por ahí gente, ¿no? Creacionistas y esas cosas que piensan como todavía en ese sentido. Pero el paraíso yo diría que está alrededor nuestro.
Paraíso es este lugar donde vivimos, pero este lugar donde vivimos también es el mundo, etc. Todo es interior en relación al exterior. La diferencia fundamental que se produce al salir el hombre del paraíso, decíamos tal vez aquí que ese ángel de fuego, ese ángel con una espada de fuego que no permite que el hombre regrese al paraíso, pues podemos hablar más de eso en otra oportunidad. Lo que hace es que le impide a uno llegar a ese paraíso del cual venimos. No se puede regresar. No se puede regresar al paraíso del que venimos. Esa realidad ya es una realidad caduca. Una realidad donde el hombre tenía un cuerpo que llegaba a su plenitud y después ya no envejecía, que era perfecto, que nunca moría, que se alimentaba y necesitaba alimento, pero no tenía enfermedades ni dolor, y por supuesto no había muerte. La muerte se produce al desconectar la comunicación con Dios. Esta frase a mi manera de ver nos lleva a toda esa temática. Es una temática muy interesante de ahondar, la temática del Génesis. Esta frase o estas frases, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El tipo fue feliz, perdonado y caminando. Perdonado y caminando. ¿Qué puede hacer ese tipo? Como diría mi hermano Mauricio, ¿qué puede hacer un pobre niño en esta situación? ¿Qué puede hacer un pobre tipo así? Porque el perdón de los pecados de él tiene que haber tenido un efecto inmenso en su interior. La gente no conocía sus pecados, pero él sí. La liberación interior que se siente es inmensa. Y fuera de eso caminando. ¿Qué puede hacer un pobre niño en esa situación sino gritar a todas partes? Gritar a los cielos y a los hombres y a los árboles y a las paredes. Mire, allá hay un Señor que me hizo esto. Yo creo que es el Mesías porque nadie más puede hacer esto. Gritarlo le sale por los poros. Por eso decimos que la medida de cuando una persona se encuentra con Jesucristo es si el Evangelio le sale por los poros o no. Es si la persona habla todo el día del Evangelio o no. Si no habla, hombre, se encontró con un señor ahí, con una cosita, con unas ideas interesantes, las ideas muy bonitas, las ideas del cristianismo, muy valioso eso, tal. Hombre, sí, también están los budistas, y está Lao Tse, y está no sé quién. Interesante, pero el que se encuentra con Jesús, lo que va a vivir es esto. La liberación interior. Y va a salir caminando. Ese tipo de gritos en las calles. Y eso es lo que hemos vivido, los que en un momento dado encontramos eso. Gritos en las calles, gritos en las universidades, gritos en los buses. ¿Y qué grita ese señor? ¿Qué grita ese muchacho? Grita que se encontró con Jesucristo y que Jesucristo le perdonó los pecados y lo sanó y lo tiene feliz. Eso pienso yo. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo creo que por eso es tan importante. La evangelización no es un deber, que sí lo es. La evangelización es una consecuencia
del encuentro con Jesucristo. El que no evangeliza no se ha encontrado con Jesucristo, es fácil. Usted no evangeliza, no se ha encontrado con Jesucristo. Va a misa, hace esto, se confiesa, pero no se ha encontrado con Jesucristo. Porque si se hubiera encontrado con Jesucristo, estaba dando gritos diciendo, Jesucristo me sanó, Jesucristo me salvó, Jesucristo me transformó. ¿Sí? Y afrontaría todas las timideces y los rechazos y que de golpe ahora no consigo novia. Pues hermano, de malas, ¿sí? Que me quedo soltero, soltera, pues de malas, porque eso se le sale a uno por todas partes, una cosa tan intensa como puede uno pensar esto. No nos dice desde cuándo estaba paralítico, pero la impresión que da es que desde hace harto tiempo. Y no sé si ustedes han estado en cama el suficiente tiempo para ver a la gente pasar y pasar frente a ustedes. Y asomarse a la ventana desde una cama y ver a la gente jugando basquetbol allá al fondo. Y pensar que todos sus hermanos, sus amigos, todos pueden caminar y usted no puede, está tirado en una cama y no sabe qué va a pasar con usted. Eso es terrible. Y un buen día, usted se levanta y empieza a caminar y a brincar y a ir y venir. Eso se le sale a uno por las orejas, por los ojos, por la boca. El que no evangeliza no se ha encontrado con Jesucristo. Palita, para que tenga eso presente y les diga eso a sus gentes allá de la maestría de teología. ¿Usted no evangeliza? Usted no se ha encontrado con Jesucristo. Usted es un simpatizante, usted es un estudioso, usted es lo que quiera, pero no se ha encontrado con Jesucristo. Porque los ojos le brillarían, ¿ve? De asombro, de emoción, lo que dicen al final, ¿sí? Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Los brazos se levantan. No, a Dios lo glorificamos así nomás porque es que da pena. Los brazos se levantan solos. Gloria a Dios, dice uno, cuando se siente tocado por Dios. Gloria a Dios. Esto es lo más grande que existe. ¿Qué iba a decir, Pala? No, que sí, o sea que uno a veces, pues ahorita entiendo un poco más el sentido, porque uno sí se cuestiona, o sea, cómo, si una noticia es de verdad tan buena, uno cómo no la va a compartir. Si uno no la comparte es porque no la ha vivido, porque uno comparte a veces cosas muy simples de la vida, como una, no sé, una buena película o algo así, y uno está todo el mundo diciéndole, ¿viste la película? Te la recomiendo, te la recomiendo. Entonces, pues me hace pensar un poco lo que a veces los protestantes critican de los católicos, que parece que no, pues es que casi que ningún católico evangeliza, o sea, es raro ver a un católico buscando eso, sino que se quedan... Parecería que los católicos no se han encontrado con Jesucristo. El que no habla de Jesús, parecería que no se ha encontrado con él. Sergio, ¿algo más sobre este texto? No me llega pues así como nada más. Siempre está muy cargado todos los textos, ¿no? Siempre hay mucha cosa. Sí, pero creo que me quedo con la metáfora más evidente del final, que es lo que nos pasa a todos cuando de alguna manera tenemos un encuentro con el Señor, que es que uno sale de su parálisis y empieza a caminar. Ok, esto no lo hemos trabajado mucho. Sale de su parálisis y empieza a caminar. La vida de la persona empieza a moverse. Hasta ahí la vida de la persona parecía estar paralizada. Como decíamos esta mañana, yo no sé, lo de las metas. La gran mayoría de las personas miran su vida en retrospectiva, analizándola desde el punto de vista de las metas. ¿Qué metas tuve? ¿Qué metas cumplí? Y yo creo que la gran mayoría de la gente tendría que decir, no hice nada. Sobreviví. Que sería un equivalente a decir, viví paralizado.
viví paralizado, tirado por ahí. No hice nada. No construí, no di, no descubrí, no caminé, no recorrí el camino de la vida. No hice nada. Bebí mucho, dormí mucho, vi muchas películas, vi mucha televisión, viajé, pero no caminé. Porque la verdadera vida es interior. Perdón, Pala. No, que este texto me acuerda un poco a lo que hablábamos esta mañana también, que usted dice que Jesús ya sabía, o sea, él tenía ya todo calculado, o sea, él va con un ideal, no es, porque va Bueno, encaminando todo lo que va haciendo a su ideal, ¿no? sí, pero yo lo refería más bien a que Jesús es el ideal de los hombres. Esta persona a la que yo me refería, que en el fondo era yo, en el año 73 era una persona literalmente paralizada. Las piernas rotas, las dos. No se podía mover más que con muletas, con mucha dificultad, mucha dificultad. Y el corazón y el alma paralizados, no sabía para dónde iban, ni por qué, ni para qué. Completamente fuera de su estructura social. Paralizado en todos los sentidos. Es una metáfora interesante esa, la de ese libro. Y me regalan la voluntad completamente destruida. Y alguien me da un libro, yo no sé quién, que empieza muy gradualmente a hablarme de metas. Como les decía, la primera meta es dibuje una margarita en el aire, completica. Y si ya la terminó, ahora vamos por algo más grande, más fuerte. Y así sigue avanzando, planteando metas. Es didáctica, es práctica. Haga esto y después seguimos. No puede saltarse los capítulos. Ni siquiera mire más hacia adelante en los capítulos. Y cuando logra que uno ya esté caminando y esté estudiando y esté haciendo cosas, proponiéndose cosas que va a cumplir, que puede cumplir, ¿ve? Voy a hacer una caja de madera, voy a hacer una mesa. Yo hice cajas de madera, hice mesas de madera, aprendiendo a utilizar la madera, a ser un pequeño carpintero. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Va uno asumiendo metas cada vez más grandes. Ahora piense en hacer una carrera universitaria. Ya la voluntad le sirve para eso. Que a una persona sí es dificilísimo. Porque ni siquiera es capaz de enfrentar a los demás compañeros después de una historia como esa. Y luego le dice, le bota la bomba, como diría Sergio, Jesucristo, ideal de ideales. Para allá es a donde usted debe apuntar. Y es cuando uno se da cuenta, así se da cuenta mucho tiempo después, ¿quién lo hizo caminar? ¿Quién lo levantó de esa cama? ¿Quién le permitió volver a tener piernas y mente y todo? Ese ideal de ideales, ¿ve? Jesucristo lo llamó. Pero es que el llamar es así, es como un magneto que lo atrae, ¿ve? Y se lo va llevando, lo va levantando. Venga, venga conmigo. Venga, le sano su parálisis. Venga, le limpio el corazón. Venga, que tengo un trabajo para usted. Y ese trabajo son los demás paralíticos. Ese trabajo son los delirantes. Ese trabajo son los que están por allá metidos en laberintos de irrealidad, de rabia, de rencor, de resentimiento y de locura. Para ellos es el Evangelio. Para ellos es el Evangelio. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.